Tengan todos ustedes un cordial saludo. Hoy les vengo a hablar sobre la historia de la justicia penal militar. ¿Qué es la justicia penal militar? La justicia penal militar tiene sus antecedentes más remotos en el derecho romano con las normas que regían a las legiones y su génesis en el derecho punitivo en Colombia. Tiene como fuente histórica directa el derecho penal castrense español cuando Carlos III promulgó el decreto real del 9 de febrero de 1793. Durante la emancipación, la primera aplicación conocida del derecho penal militar en las huestes patriotas se presentó cuando el general Antonio Nariño, investido del mando del Ejército Unido de la Nueva Granada, adelantaba la Compañía del Sur y tres militares europeos de nombres Manuel Roergas de Servies, Cortés de Campomanes y el barón de Schwamborg incurrieron en conductas que hicieron pensar al general Nariño en una insubordinación con el perfil de conjura contra él, ordenando el inicio de la investigación. En el año 1811, en la Constitución llega una promulga por el presidente Jorge Tadeo Lozano, la cual adoptó la jurisprudencia penal militar española y se indicó de manera expresa en el título octavo de la Fuerza Pública. Por otra parte, el fuero militar mantuvo su plena vigencia y reconocimiento constitucional durante todo el siglo XIX, encontrándose expresamente reconocido en las constituciones de 1830, 1832, 1843, 1853, 1858, 1863 y por último en el año 1886. El periodo turbulento de la historia colombiana para la sucesión de guerras civiles con constituciones que se caracterizaron por ser imposiciones de vencedores sobre vencidos. ¿Qué se entiende por fueros militares? En el derecho que tienen todos los miembros de las fuerzas militares en servicio activo de ser juzgados por una jurisdicción especializada, en este caso la justicia penal militar, en el momento de incurrir en una conducta punible con el fin que estos tengan la garantía de ser investigados y juzgados por sus pares, quienes poseen un conocimiento profundo de los derechos y obligaciones que conlleva la vida militar. Elementos para la existencia del fuero militar. Primero, que el delito sea cometido por un miembro de la fuerza pública en servicio activo, es decir, cobija a oficiales, suboficiales, alumnos, soldados, agentes y miembros del nivel ejecutivo de la policía en sus diferentes niveles. A eso se le conoce como orden subjetivo. Segundo, que sea acción omiso, guarde relación con el mismo servicio. A esto se le da el nombre de orden funcional. Tercero, prohibición de juzgamiento de civiles por la jurisdicción militar. En el decreto 20 de 1958 aplicaba a retirados y civiles Minguerra, Estatu Seguridad Turbay Ayala. Cuarto, separación de funciones de mando y jurisdicción. La evolución de la jurisdicción castrense. Las disposiciones constitucionales se han promulgado varios códigos penales militares, como lo fueron en su oportunidad el decreto 0250 de 1958, que otorgaba la competencia para la investigación y juicio a civiles y particulares en un estado de sitio. Luego, con la entrada en vigencia del decreto 2550 de 1988, la competencia radicó exclusivamente para investigar y juzgar a militares y policiales. Ley 522 de 1999. Se considera que la jurisdicción especializada debe estar conformada por jueces militares, abogados, con los mismos requisitos que un juez de justicia ordinario, conllevando a la separación mando de la labor judicial. Finalmente, con la expedición de la Ley 1407 de 2010,
Se estructura el sistema penal acusatorio oral para la justicia penal militar y policial, resaltando que con esta normatividad se restringe la competencia para conocer delitos de lesa humanidad. Concepto general de justicia penal militar. Lo que en Colombia se conoce como la justicia penal militar no es otra cosa que la organización judicial, cuya existencia consagra el artículo 116 de la Carta Fundamental encargada de investigar y juzgar los delitos cometidos por los militares en servicio activo en relación con el mismo servicio. Artículo 116 de la Constitución de Colombia. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia. También lo hace la justicia penal militar. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. ¿Dónde nace y se encuentra la justicia penal militar? Se encuentran en las ramas del poder público, también conocida como la tridivisión, la cual se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo se ramifica desde el presidente de la República al gobernador del departamento y finaliza con el alcalde municipal. El legislativo, desde el senador representante de la Recámara, luego sigue diputado de la Asamblea y termina con el concejal. En la judicial empieza por el magistrado de las altas cortes, luego sigue el magistrado tribunal y termina o finaliza con el juez. Constitución Política de 1991. El artículo 221 prevé a los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en la relación con el mismo servicio será conocido por las cortes marciales o tribunales militares. Código Penal Militar, Ley 1407 de 2010. Resolución de acusación. Consagra el fuero militar. Señala los delitos relacionados con el servicio. Enumera algunos delitos que no podrán ser conocidos por la justicia penal militar, como la tortura, el genocidio, la desaparición forzada, de lesa humanidad, aquellos que atentan contra el DIH, Derecho Internacional Humanitario o cesación de procedimientos. Creado un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia en todo el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal y ejercerá las siguientes funciones. Primero, de manera preferente, servir de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la fuerza pública. Segundo, de manera preferente, controlar la acusación penal contra miembros de la fuerza pública con el fin de garantizar que se cumplan los presupuestos materiales y formales para iniciar el juicio oral. Tercero, de manera permanente, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la jurisdicción ordinaria y a la jurisdicción penal militar. Cuarto, las demás funciones que le asigne la ley. Principios de igualdad ante la ley. Todo ciudadano que comete delitos debe someterse a las leyes, los procedimientos y ante una determinada autoridad. No es igualdad ciega, debe ser proporcional. Los militares tienen no solo su carga como ciudadanos, sino como servidores públicos. Artículo 218. Función penal. La ley organizará el cuerpo de policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera prestacional y disciplinario. Principios y reglas fundamentales. Artículo 6. Dignidad humana.
El derecho penal humanitario tendrá como fundamento el respeto por la dignidad humana. Artículo 7. Legalidad. Ningún miembro de la fuerza pública podrá ser juzgado o condenado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le atribuye ante el juez tribunal competente o con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Artículo 8. Favorabilidad. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictividad o desfavorable. Este principio rige también para los que estén condenados. Artículo 9. Analogía. La analogía solo se aplicará en materias permisivas. Artículo 10. Igualdad. La ley penal militar se aplicará a los miembros de la fuerza pública sin tener en cuenta circunstancias diferentes a las establecidas en la Constitución y la ley. El funcionario judicial tendrá especial consideración cuando se trata del valor, el injusto, la culpabilidad y las secuencias jurídicas del delito, en relación con los miembros de la fuerza pública que se encuentren en las situaciones descritas en el inciso final del artículo 13 y de la Constitución Política. Artículo 11. Prohibición de doble incriminación. A nadie se podrá imputar más de una vez con la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales. Artículo 12. Principios de las sanciones penales. La pena en materia penal militar tiene como función la prevención general y especial, protectora y reinserción social. Las medidas de seguridad persiguen fines de protección, curación, tutela y rehabilitación. Artículo 13. Juez natural. Los miembros de la fuerza pública en servicio activo, cuando cometan delitos contemplados en este código u otros en relación con el servicio, solo podrán ser juzgados por jueces y tribunales establecidos en este código o instituidos con anterioridad a la comisión de la conducta punible. Artículo 14. Integración. En aquellas materias que no se hallen expresamente reguladas en este código, son aplicables las disposiciones de los códigos penal procesal civil y de otros ordenamientos, siempre que no se opongan a la naturaleza de este código. Artículo 15. Conducta punible. Para que la conducta sea punible, requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La casualidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Por último está el artículo 16, que nos habla de la tipicidad. La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal. En los tipos de omisión, también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución Política y en